Yo soy Brian Soy Sam. Yo soy Martín. Y yo soy Steven. y vamos a hablar sobre México. Voy a hablar sobre dos estilos cuando una persona está hablando y los estilos son presto y andante. Y cuando una persona está hablando en un estilo presto, la persona va a usar mucho simplificación. Y simplificación es la tendencia a producir formas fonéticas que son de algún modo más simples. Y ejemplos de simplificación incluyen elisión y alargamiento. Elisión es la reducción por separación total y pasó cuando una persona quita las fonéticas y los sonidos en sus discursos. Y alargamiento es cuando un fonema es más largo de lo normal. Por ejemplo, cuando una persona quiere decir va a hablar, la persona puede decir va a hablar. Y las dos palabras están juntadas. Y nuestra información nos dice que simplificación y el estilo presto son juntos. So, cuando una persona está hablando en el estilo presto, va a usar mucho simplificación. Vale, presto es un estilo de hablar que es más rápido y impreciso que allegretto, pero igualmente espontáneo. Y cuando una persona habla en este estilo, tiene mucha simplificación. Y tenemos un video para mostrar el estilo presto. En lugar de venir a la escuela, estoy en mi casa, no puedo trabajar porque si me comprometo al trabajo, el día de mañana entro a la escuela y ya, o sea, nadie me quiere contratar por lo mismo. Entonces muchos de mis compañeros están igual. ¿Qué temas son los que... Vale. Con este video podemos ver que la mujer está hablando en un estilo presto porque ella está hablando muy rápido y impreciso. Y la mujer tiene muchas elisiones y la mujer usa el alargamiento y la mujer tiene un estilo presto. Por ejemplo, en lugar de venir a la escuela, estoy en mi casa, ella quita el sonido B y las palabras de y venir están juntados. Por ejemplo, denier es solo una palabra porque ella está hablando muy rápido. Y cuando ella dijo estoy en mi casa, usa alargamiento porque estoy en mi casa, porque quita la fonética, el sonido E en la palabra en, estoy en mi casa. Y podemos ver su estilo presto y la simplificación que la mujer usó. Y tenemos un otro ejemplo, un otro video con una mujer quien habla en un estilo andante. Bueno, el Festival de la Juventud 2012, en esta ocasión de la zona número 7 en su pasa regional, tiene como sede al municipio de Jaltipan, especialmente al COBAEP número 17. Es un evento donde participan más de 1,200 jóvenes, en los cuales van a tener actividades artísticas, culturales, deportivas y por supuesto de conocimientos académicos. Vale. Podemos ver que la mujer está usando un estilo andante porque ella está hablando muy lentamente y con mucho cuidado. Y el estilo andante es lento y preciso, pero sin exageración, que característico del lenguaje formal público. Es, por ejemplo, el que predomina cuando se da una conferencia o un discurso. Y la mujer está explicando sobre la fiesta que tiene. Y la mujer no tiene muchas lesiones, la mujer no tiene muchos alargamientos y la mujer tiene un estilo andante. Por ejemplo, bueno, el Festival de la Juventud, su discurso es muy fiel. Y con nuestra información podemos ver que el estilo presto y simplificación están juntos porque cuando una persona habla muy rápido va a usar el estilo presto. Y podemos ver que los jóvenes usan el estilo presto más que los viejos, porque los jóvenes hablan más rápido y viejos hablan más lentamente. Y gracias. Hola, soy Martín y voy a hablar un poco sobre la debilitación vocálica, que es similar a la es igual a la
cuando es cuando se encuentra un vocal entre dos consonantes y entonces se elimina por completo el vocal. Entonces, por ejemplo, en vez de decir necesito, se diría necesito. O en vez de decir pues, se dice pez. Entonces, uno de esos... Algo más que voy a decir sobre esto es que en sociedades, típicamente las sociedades más cultas o educadas, típicamente guardan o no cambian la palabra como es. Y es típicamente los grupos que son más rurales, que hacen los cambios, o los jóvenes quizás. Entonces, este siguiente ejemplo es de un muchacho que, en vez de decir ¿qué es? Si queremos nosotros, Dice ¿qué es? Empezando aquí. nos da un poco de tristeza que no nos quieran dejar jugar o que no haya presupuesto, pues. Entonces ahí tenemos un ejemplo de un joven que utiliza que borra el vocal. Y también voy a hablar sobre la rapidez de la habla. Y vemos que en nuestros videos, por ejemplo, el andante, el allegretto, y vemos que la gente que vive en lugares rurales típicamente habla más lento, o al menos en esos videos, y generalizándolo, podría ser porque la gente que está en la ciudad siente una prisa para comunicarse con otros porque viven en un lugar donde siempre están ocupados, y en los lugares rurales están más tranquilos y calmados. Entonces vemos aquí dos ejemplos: la mujer indígena. En español. Gracias por venir a visitarnos. Me da mucho gusto conocerlos. Si algún día vienen, mi casa siempre está abierta para ustedes. Gracias. Y también tenemos el hombre rural que habla lentamente. Eduardo del Carmen Calcaño Vázquez. Bueno, este rancho en 1937, más o menos en esa época. Entonces eso es todo, y le voy a pasar el tiempo a mi compañero. Bueno, yo soy Steven. Voy a hablar un poquito más específicamente en cuanto a la gente de México y cómo esos rasgos y procesos que ya hemos visto aplican directamente en la forma que habla la gente de México. México es un país muy diverso. Son 118 millones de personas en 31 diferentes estados, pero si hay una cosa que les une más que nada sería la religión. Por eso voy a hablar más que las religiones de México. Primeramente vamos a hablar de la religión. Entonces, la presencia de la Iglesia Católica Romana ha sido una parte sumamente integral en la forma que se ha desarrollado la cultura y el pueblo de México durante toda su historia. Hoy en día, 87% de la gente cuenta como católicas romanas, pero en estos últimos 20, 30 años ha crecido mucho otras iglesias cristianas. Hasta 7 a 10% de la gente cuenta como en iglesias cristianas variadas. La iglesia más grande entre ellas es la iglesia pentecostal. Entonces nosotros vamos a ver 3 diferentes videos, 2 de sacerdotes católicos en diferentes regiones del país. Primeramente un sacerdote del norte y un sacerdote sureño que vive en Chiapas. Y otro vamos a ver varios pastores de una iglesia pentecostal. Vamos a ver cómo esos rasgos que han hablado mi compañero aplican la forma que hablan ellos. Primeramente, en ese sacerdote católico del norte, vamos a ver cómo él habla en una forma andante, como está hablando en frente de mucha gente, una forma que se considera, como estaba hablando Brian, que se considera una forma muy formal en México. Vamos a ver cómo él habla muy directamente, con mucho propósito. Lo va a decir lo que se considera en México, todas sus palabras muy claramente, una forma andante, como ya hemos dicho, con muchos sonidos fieles, con una fricatización para hacerlo sonar más suave a los que oyen.
Entramos al siguiente tema, que es defender el amor. ¿Y de qué trata esta reflexión? Va dirigida a marido y mujer, y si hay por aquí algunos novios preparando para casarse, pues también le puede hacer mucho bien. Entonces, en este discurso podemos saber que el sacerdote habla lentamente, una forma andante. También que sus sonidos con el S son muy fricatizadas para que se escuchen un poquito más suaves. No hay mucha edición o eliminación porque él habla con mucho propósito. Podemos ver cada sonido es independiente. Podemos ver con R, por ejemplo, cada vez que dice que usa el sonido del R, que lo dice muy claramente y muy separado los demás de las palabras. En cambio, vamos a ver de estos pastores pentecostales que viven más un poquito al sur, en la ciudad de Guadalajara, una ciudad que hace mucho bien, es la tercera ciudad más grande en cuanto a la economía en México, y uno que tiene la más prosperidad en todo Norteamérica. Entonces podemos ver las diferencias entre estas dos iglesias y su forma de hablar. Aquí el hermano Mota, coordinador de la zona 3, donde vamos a estar teniendo nuestra convención nacional. Mi nombre es Jorge Flores, coordinador de la zona 4 de la Iglesia Pentecostal Unida de México. Soy el hermano Miguel Mangrum del distrito Norcentro. Estamos preparándonos para la convención nacional ahora en Guadalajara los días 27 y 28 de julio de este año. Entonces podemos ver con esos pastores hay una diferente énfasis en la forma que hablan. No están, está un poquito más presto, que refleja las diferencias en la forma que se predican esas dos iglesias, la católica y la pentecostal. También usan más plosivas. Podemos ver que el sacerdote católico pues, todo fue muy fricatizado, casi no utilizó los plosivos. Esos pastores, en cambio, usan mucho de pueden, de que adoran y cosas así. Y podemos ver también un poquito de alargamiento en distintas palabras que utilizan. Entonces, vamos a comparar estos dos diferentes predicadores. Ya al último, con ese sacerdote sureño que vivía en Chiapas. En cambio, que Guadalajara, Chiapas es un estado muy pobre, no tiene mucha educación. Entonces vamos a ver como algo casi en medio de ese sacerdote católico del norte y ese pastor de Guadalajara, de que viene de una iglesia que tiene mucha énfasis y tradición en la educación, en una forma que se considera muy formal de hablar, con un estilo andante, con esa fricatización muy suave, muy distinta cada sonido. ¿Cómo se mezcla eso con un poquito menos de la educación y cómo eso afecta la forma de que habla en esa sur parte del país? Soy el padre Mario Alberto Villarreal Ruiz, vicario parroquial de Mazatán, y con mucha alegría estamos aquí, pues invitando a todos a participar de la Semana Santa, especialmente de los oficios divinos que nuestro santuario va a ofrecer. Invitamos también a todos a que nos acompañen al Via Crucis que vamos a realizar también allá en la barra de San José. Un Via Crucis diferente porque es un Via Crucis viviente. Ok, entonces con ese sacerdote podemos ver que habla en una forma más andante que los pastores pentecostales, que tiene un poquito más de distinción entre las palabras, pero que también podemos ver un poquito de elisión, podemos ver un poquito de alargamiento, por ejemplo, cuando dice todos, y también podemos ver más o menos que es como una mezcla de esas dos formas bajo la diferente región en donde vive él. Entonces, más o menos, con eso podemos más o menos ver cómo las diferentes regiones y religiones en México afectan la forma en que hablan, y sus diferentes estilos de esas diferentes iglesias hacen que utilicen diferentes rasgos durante el país. Ahorita Sam nos va a hablar un poquito más en cuanto a dos ejemplos distintos de diferentes regiones del país que hacen que la gente utilice diferentes rasgos fonéticos.
Entonces, así como dijo Steven, voy a hablar un poquito sobre el habla norteño. Y estos dos ejemplos que voy a mostrar también demuestran la simplificación debido a la rapidez del habla y también la debilitación vocálica. Pero además de eso, quiero demostrar en este ejemplo con la niña la fricativización de che que se realiza como she. Entonces quiero que se fijen como ella dice mucho en el video. Es muy divertida, me gustaron mucho y ojalá que se vuelvan a hacer el año que entre, voy a volver a meterme en uno. Serigrafía, modelaje y defensa personal. Entonces es interesante la fricativización y hay un debate sobre la razón por la que la pronuncian así, la che. Podría haber sido influencia de Andalucía en España, porque así pronuncian la che, o podría ser característica de pobres o no educados, pero la verdad no se sabe. Y el siguiente ejemplo que tengo demuestra la influencia que tiene el inglés en el español. Este joven, aquí él va a decir la palabra flash, pero no lo dice como se pronunciaría en español, sino que lo dice como se pronunciaría en inglés. Una gran enseñanza para nosotros, porque nosotros no sabíamos sobre eso. Y pues estuvieron muy suaves, nos explicaron desde el principio qué teníamos que hacer, cómo fuéramos avanzando poco a poco. Flash, páginas web. Entonces así podemos ver estas dos características y así concluye nuestra presentación y muchas gracias. Adiós. Adiós.